continuar estas enseñanzas que hemos estado llevando hace ya un par de semanas, y le hemos titulado Dios y solo Dios. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y Señor, gracias por esta hermosa presencia. Gracias porque tu presencia hoy nos enseña, tu presencia hoy nos despierta, tu presencia hoy produce en nosotros lo que solo tú y solo tú puedes producir. Padre, yo pido tu gracia para comunicar este mensaje. Pido en mí unción, pero pido en mis hermanos también hambre de tu palabra, expectativa por tu palabra, un entendimiento de que no estamos expuestos ante el consejo de un hombre, de un científico, de un doctor, de una persona preparada. Estamos ante la palabra de Dios, palabra que va a permanecer por los siglos de los siglos y que sostiene el universo. Despiértanos, Señor, con esa hambre y sed, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios y solo Dios. Dile a alguien que tiene cerca a Dios y solo Dios. Quiero hablar de tres personajes y el primero es Habacuc. Hay una palabra que Habacuc dijo tan poderosa, tan fuerte, que quizás muchos ya hemos oído y quizás algunos incluso no sabemos de memoria. Pero quiero ir a la raíz, que entendamos por qué un día Habacuc pudo decir esto tan poderoso. Y él dijo en el capítulo 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc fue un profeta demasiado diferente a los profetas normales que el pueblo de Israel tuvo. Normalmente los profetas oían la voz de Dios y luego la comunicaban a su pueblo, fuera cual fuera el mensaje. A veces mensajes de gracia, de amor, de misericordia, pero también a veces mensajes de confrontación demasiado fuertes. A menudo los profetas no solo daban un mensaje, sino que se volvían el mensaje. Dios los hacía vivir y experimentar lo que iban a decir de una manera tan real y poderosa que vivían el mismo mensaje. Y vemos en Habacuc un profeta diferente, un profeta que no oía a Dios, un profeta que incluso estaba lleno de dudas y preguntas, que cada vez que se acercaba a Dios, en los primeros capítulos, él hacía preguntas a Dios como ¿por qué y hasta cuándo? Él no entendía lo que su pueblo, lo que su generación, lo que su nación estaba viviendo, y constantemente venía a Dios con estas preguntas: ¿por qué y hasta cuándo? El tiempo que históricamente le toca vivir a Habacuc es un tiempo de mucha violencia, es un tiempo de mucha dificultad, donde Israel no tiene el control de su propia libertad, pero incluso Habacuc está clamando a Dios por su ayuda, por su auxilio, por una palabra que cambie las cosas. Y increíblemente Dios le responde, pero no le responde lo que Habacuc creía que Dios iba a responder, sino que al contrario le dice: ¿qué crees? Que voy a mandar una nación mucho más poderosa que ustedes, y es a los babilonios, para que los conquisten y para que traten con ustedes. Y Habacuc entra en un conflicto y otra vez empieza a hacerle preguntas a Dios como ¿por qué? Si ellos son perversos y tú eres justo y tú eres santo y tú eres bueno, ¿y cómo puedes usar una nación perversa para que trate con nosotros, tu pueblo?
Y entonces Dios le responde otra vez y le dice: pero no estés conflictuado. Después yo voy a tratar con esa nación. Después ellos van a tener que enfrentarse conmigo y yo los voy a tratar. Que al final del día creo esa respuesta siguió sin resolver mucho. Pero Habacuc estaba ahí en ese dilema y en momentos hasta dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que esperar para que tú me hables? ¿Hasta cuándo tendré que esperar para que tú respondas? ¿Por qué no me respondes? Y al contrario que un profeta habitual, los profetas oían constantemente de manera natural la voz de Dios, pero Habacuc no oía nada. Habacuc oyó a Dios por las preguntas que hizo. Lo que nos enseña algo muy importante, y es que hacer preguntas no está mal. Pero a veces está mal con quién las hacemos y dónde las hacemos. Porque Dios no tiene problema con que le hagas preguntas. Hazle las preguntas que tengas, pero hácelas a Dios, no a la vida, no a las circunstancias, no a la gente. Porque claramente vemos también a la luz de la palabra que hay cosas que nunca nadie va a poder responder sino Dios. No dejes de hacer preguntas, porque tarde o temprano Dios traerá respuestas. Pero también vemos en la vida de Habacuc algo tan poderoso, y es que Habacuc no se quedó solo con el dolor y las dudas, sino que llevó su dolor y dudas a Dios. No está mal sentir dolor, lo que sí nos mete en aprietos es qué hacemos con ese dolor. Lleva tu dolor delante de Dios. Lleva esas dudas delante de Dios. Señor, ¿qué está pasando? No te veo. Me encanta ver que la actitud de Habacuc nunca era de desafío, sino era de sinceramente anhelar respuestas. Nuestras preguntas se vuelven complicadas cuando desafiamos a Dios. No desafíes a Dios. Simplemente reconoce que tú anhelas y necesitas respuestas que solo Él puede dar. Pero no desafiemos a Dios. Ahora, Habacuc es el primero en toda la Biblia en decir que sin fe, más bien en decir el justo vive por la. Habacuc es el primero. El apóstol Pablo después en varias ocasiones y en 3 cartas específicamente repite lo mismo, que el justo por la fe vivirá. Pero Habacuc es el primero que miles de años antes de Cristo y del Nuevo Testamento y de la revelación del Espíritu Santo, él reconoce una nueva forma de vida a través de la fe. El justo vive por la fe. Ahora, la vida de Habacuc también nos enseña algo muy poderoso, y es que primero no tenía respuestas, y cuando las tuvo, ninguna de ellas era para resolver el conflicto que él vivía, sino al contrario, todas las respuestas ponían en condiciones todavía más complicadas su vida y su contexto. Pero esto nos enseña también algo muy poderoso, y es que tener fe no significa tener respuestas fáciles. Tener fe es confiar en Dios aún cuando nada tiene sentido. Tener fe, hermanos, no es una vida fácil. Oh, clamé a Dios y Él me respondió y me dijo que Él me va a levantar, que Él me va a ayudar, que Él me va a prosperar, que Él me va a sanar. A veces nos va a pasar como a Habacuc, vamos a clamar y no va a haber respuesta. Y cuando la haya, nos van a decir: te va a ir bien mal. Pero Habacuc decidió tener fe a pesar de lo que estaba viviendo. Ahora también algo bien poderoso que nos enseña Habacuc es que aprendió la diferencia entre el aunque y el sí. Porque lo que acabamos de leer dice: aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falten
los frutos del olivo. Aunque muchos de nosotros condicionamos a Dios con un sí. Si no me ayudas, o si me ayudas, o si veo, si sucede, entonces yo. Y Habacuc entendió, no tengo que condicionar a Dios. Tengo que entender que haga lo que Él haga, Él sigue siendo digno y merecedor de mi amor, de mi alabanza, de mi fidelidad, de mi constancia, de mi fe en Él. Aunque lo que Habacuc está diciendo es: Dios, nada tiene que cambiar. Tú ya tienes mi lealtad, tú ya tienes mi amor, tú ya tienes mi pasión y mis fuerzas, tú ya tienes todo de mí. Aunque. Y es una forma en que usted y yo tenemos que aprender a vivir y responder ante la vida, no condicionando sí, sino aprendiendo a entender que Él es por encima de lo que vaya a suceder, de lo que pueda suceder, aunque tú sigues siendo Dios, aunque tú sigues siendo fiel, aunque tú sigues siendo bueno. Pero algo que también me encanta de la vida de Habacuc y de esta declaración tan poderosa que él puede hacer, es que él está entendiendo que su alegría no debe depender de su circunstancia, porque la circunstancia siempre va a ser efímera. La circunstancia va a ser siempre que a veces va a haber muchas ovejas y a veces no va a haber ovejas. La circunstancia siempre va a ser que a veces va a haber el producto del olivo y a veces no va a haber nada del olivo. Las circunstancias siempre van a ser volubles, inconstantes, efímeras. Pero Habacuc está diciendo: Dios no es así. Todo lo demás cambia, Dios no cambia, y en Él he decidido poner mi alegría. Por eso es que no hay ovejas, yo me voy a alegrar en Dios de mi salvación. Es que no hay producto en el olivo, yo me voy a alegrar en Dios. Es que no hay oraciones respondidas, yo me voy a alegrar en Dios. Amada iglesia, tú y yo tenemos que aprender a poner en Dios nuestra alegría, no en las cosas, no en las circunstancias, no en la vida, en Dios y solamente en Dios. Habacuc entendió: las cosechas pueden fallar, los rebaños desaparecer, la vida ser difícil, pero no voy a basar mi alegría en las cosas materiales como mi seguridad, como mi comodidad. Hoy entiendo y reconozco que mi alegría está en Dios, porque Él permanece para siempre. Él fue, Él es y Él sigue siendo. Él es bueno, Él es poderoso, Él es fiel, Él es grande, Él está conmigo. Hoy pongo mi alegría, hoy pongo mi confianza, hoy pongo mi deleite plenamente en Él, no en las cosas, no en la vida, no en lo que hoy está y mañana puede no estar. Pongo en Dios mi alegría. Pero también es impresionante, porque si usted va al último capítulo puede darse cuenta cómo el libro de Habacuc termina. Y es que el que comenzó lleno de dudas, ahora termina lleno de esperanza. Esto es un testimonio poderoso de lo que sucede cuando aprendemos a alabar y adorar a Dios a pesar de cualquier cosa. Porque no acabas igual. Empezaste lleno de dudas y te diste cuenta que las respuestas no ayudaron mucho. Señor, dime qué va a pasar mañana. Está bueno, pues. Ay, Señor, no tenía que saberlo. Y Habacuc aprendió: voy a alabar y adorar a pesar de, porque pongo mi alegría en Él, no en las condiciones. Y el que empezó con dudas acabó con esperanza. A menudo los que alabamos y adoramos a Dios empezamos con dudas
pero acabamos con esperanza. Dios y su palabra provoca esperanza en los que la leen y en los que se entregan a ella. El que tiene una palabra puede ser que no tiene nada en la vida, pero tiene una palabra. Y si tienes una palabra, tienes una esperanza. Va a suceder. Empezó con dudas y acabó con esperanza. Una de sus declaraciones al final es: Dios es mi fuerza. No importa qué estemos pasando, viviendo y enfrentando, si te atreves a adorar a pesar de, y aprendes a entender que Él sí puede ser el sustento de tu vida y no las cosas, no la vida, tú vas a acabar fortalecido y con esperanza, y no más con una duda e incertidumbre que te aleja de Dios. Qué poderoso. Vamos a la siguiente historia. Pablo y Silas, otros dos que decidieron alabar y adorar en medio de. Hechos capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Este no es el mensaje, pero a veces cuando vamos a la oración siempre va a haber distracciones. Cuando has decidido venir a orar, siempre va a haber algo que te quiere distraer de orar. Y a veces hasta es así como a Pablo y Silas, una muchacha con espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado, ¿qué dice la Biblia? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué historia tan poderosa? Porque Pablo y Silas estaban adorando y alabando a Dios, no por lo que habían vivido, sino estaban alabando y adorando a Dios por quien era Dios. Porque a menudo la vida, como en el caso de Habacuc, la falta de respuestas, la falta de ver resultados, la falta de ver donde viven las ovejas, nuestros corrales llenos, a falta de ver frutos y evidencias, a menudo eso a muchos nos quita nuestras razones de alabar y adorar y nos hace callar. Pero me impresiona tanto que Pablo y Silas, a pesar de que fueron golpeados, dice la Biblia, injustamente,
Porque ellos, ¿qué hicieron malo? Pues simplemente ellos fluyeron en el poder de Dios y esa mujer endemoniada fue libre. Y aunque esa mujer daba buena ganancia a sus amos, esa mujer vivía atribulada, porque no podemos operar en el enemigo y vivir plenos. El único que vino a darnos vida y vida en abundancia es Jesucristo. Y no podemos servir a Dios y al enemigo. O servimos a Dios o servimos al enemigo. Y qué increíble, porque esta mujer ahora es libre, pero el costo de su libertad produjo que ella perdiera su manera de darle ganancias a sus amos. Ahora sus amos se enojan tanto que mandan prender a Pablo y a Silas. Y dice la Biblia que todo el pueblo se puso ahí contra ellos, porque ellos estaban enseñando un mensaje contrario al que los romanos vivían y creían. No es que los romanos tenían una religión en sí, la verdad es que los romanos practicaban muchas religiones y tenían muchas filosofías, pero muchas veces el problema de la palabra de Dios para los que viven en muchas filosofías es que la palabra de Dios te va a poner en una encrucijada donde tomas una decisión u otra. La palabra de Dios no está diseñada para ser una añadidura en la mente del hombre. La palabra de Dios está diseñada para cortar lo que no sirve y darte lo que sí sirve. Y muchos tienen un conflicto con eso, porque escuchan la palabra de Dios y la palabra les confronta tanto que no se sienten a gusto. Los romanos entonces, logrando ahora tener a Pablo y Silas ahí, sacan el tema. Ya no solo es lo de la señorita endemoniada, sino ahora también el mensaje que predican. Y entonces los meten en la cárcel, donde los golpean, dice la Biblia, mucho, severamente. No fue una casi golpiza, fue una golpiza. Y los romanos no eran más buena onda que los policías de hoy en día, ¿me entiende? Los romanos no eran más buena onda que la gente que golpea hoy en día. Los romanos sabían hacer bien su trabajo. Y a Pablo y a Silas les pusieron una buena golpiza. No terminaron ellos bien. Y ahora encima de eso los encarcelan, y los encarcelan en el calabozo de más adentro. O sea, los meten pero a lo más profundo. Y luego dice la Biblia que les ponen les ponen el ¿cómo dice la Biblia? En el cepo. Ahora, el cepo era una manera de tortura en la antigüedad. El cepo no solamente se refiere a que estaban amarrados. El cepo se refería a que literalmente estaban siendo torturados. Además de la golpiza, una tortura. Están en el fondo de la cárcel. Algunos historiadores dicen que por la forma en que las cárceles se hacían en la antigüedad en Roma, al fondo de la cárcel también estaba el drenaje. Así que si a alguien se le ocurría hacer pipí o popó, Pablo y Silas se daban cuenta. Les llegaba todo el olor, les llegaba ahí todo. Allí estaban amarrados. Ahora, ¿cuántos de nosotros tendríamos razones para quejarnos en medio de cosas como esas? Buenas tardes. ¿Cuántos de nosotros tendríamos razones para empezar a hablar y decir: ya ves, Silas, ni siquiera me diste lunch, y por andar predicando, mira ahora lo que nos pasó, una golpiza, mira en dónde estamos? Hola. Algunos me ven con cara como que eso es lo que viven todos los días, y qué difícil es tu vida. Pero a lo mejor algunos ni siquiera hemos vivido jamás esto, y por cosas menores que estas vivimos quejándonos. Y Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de empezar a murmurar, porque también en vez de cantar pudieron empezar a decir, por sobre todo Pablo:
yo soy romano y tengo un abogado. Yo soy romano y tengo un abogado y traigo mi celular y estoy transmitiendo y la iglesia está recibiendo la transmisión y están llamando al 911. Pablo pudo hacer alboroto y el cuate era bueno para hacerlo. Sí, lea la Biblia y las cartas y varias veces el Pablo se ponía pero intenso. Pero me encanta ver su reacción y respuesta, porque la Biblia dice que no se quejaron, sino al contrario, alabaron y adoraron. Después de la golpiza, en medio de ese calabozo apestoso, después de la injusticia, empiezan a alabar y adorar a Dios. Es decir, empiezan a solamente reconocer: en medio de esto, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo digno de nuestra mejor alabanza y de nuestra mejor adoración, y te amamos porque tú estás en tu trono reinando, y lo que nosotros estamos viviendo en este momento no te define, no te cambia. Tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y te alabamos y te adoramos y te exaltamos y te honramos y te reconocemos. Alabaron y adoraron. Impresionantemente, la Biblia dice que primero hubo un gran terremoto. Usted se imagina, porque la Biblia dice que era la medianoche, y aún en la cárcel hay gente que se duerme temprano. Aún en la cárcel hay gente que se duerme temprano, a lo mejor a las 8, a las 9, no sé, desde que los ponen en su celda. Y imagínese a Pablo y Silas, porque la Biblia dice que ellos empezaron a adorar de tal manera que los presos los oían, lo que también nos enseña un principio de la adoración. La adoración no es muda, la adoración se escucha. No puedes decir: ¿qué estás haciendo? Estoy adorando. No. Muéstrame un pasaje donde dice que adoraron en su mente. Adoraban de tal manera que los presos los... ¡Wow! La adoración no puede ser algo que escondes. La adoración no puede ser algo que no quieres que otros sepan. La adoración es escandalosa porque reconoce a un Dios todopoderoso, a un Dios sin igual, a un Dios glorioso, al omnipotente, al omnipresente. Yo le daría a Dios un aplauso. Por supuesto que muchas veces la adoración que ofreces tiene que ver con la revelación que tienes. Algunos ofrecemos una pequeña adoración porque tenemos un pequeño Dios. Algunos ofrecemos una adoración a escondidas porque creemos en un Dios que solo se mueve tras bambalinas, a escondidas, a un Dios que anda haciendo... Pero cuando yo veo mi Biblia, mi Dios no es así. Mi Dios abre mares así imponentemente delante de todos. Mi Dios se traga ejércitos. Mi Dios manda a sacar a Lázaro de la tumba y grita de tal manera que a kilómetros se oye y aún otros resucitan. Dios no es un Dios como la religión a muchos nos ha vendido, así como... Algunos oramos por los alimentos y no queremos que se oiga: Señor, gracias por los alimentos, tú eres bueno, tú proveíste esta comida y tú provees a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Oramos: gracias, Señor. Amén. Venimos a alabar y a adorar. Te volteé a ver el muchacho que te gusta.
A veces adoras conforme a la revelación del Dios que tienes. Por eso que la alabanza y adoración que ofrezcas nunca va a ser más grande que la revelación que tengas. A veces hay que preocuparnos menos por arrear a gente que no conoce a Dios, porque primero necesitamos tener un encuentro con Dios. Porque cuando lo tenemos, no importa en dónde estás, puedes estar en la cárcel y sabes que Él sigue siendo digno para recibir alabanza, recibir adoración. Puedes estar en la iglesia y a lo mejor te fue increíble, y aún así estamos peor que Pablo y Silas después de la golpiza. Algunos ni a la alabanza y adoración llegamos. Y luego nos vamos a medio mensaje. Pero esos no vinieron hoy, vinieron ayer y ya los regañé. A veces vas a ofrecer la alabanza y la adoración conforme a tu revelación de Dios. Esta gente estaba alabando al grado que todos los podían oír. Imagínense, yo creo firmemente que en la cárcel gente empezó a decir shh, como en el Cinépolis cuando te llega un mensaje, o cuando vas con niños, ¿no? Mis hijos siempre están haciendo preguntas en el cine. Cuando vamos, no siempre vamos, pero a veces cuando hemos ido, empiezan Josías o Alisa: ¿él es el malo? Y me encanta la gente atrás que pues no tiene hijos y empieza shh, shh. Y en la cárcel también van esos. Estos empiezan a alabar y a adorar al grado que todos los oyen, y gente empieza shh, es la medianoche. Shh. A lo mejor le dijeron al carcelero: oye, ve a callar a esos hombres, queremos descansar, es la medianoche, mañana nos despiertan temprano a limpiar, a hacer lo que hay que hacer. Callen a esos hombres. Lo que también nos enseña que siempre habrá circunstancias que van a querer callar nuestra alabanza y adoración, y muchas de esas circunstancias son opiniones. Opiniones religiosas que quieren regular cómo alaba un corazón agradecido. Opiniones religiosas que quieren encuadrar la pasión de alguien que se sabe amado, perdonado, redimido y rescatado por Dios. Lo que nos enseña que no podemos dejar que la opinión, que la actitud, que lo que alguien más dice de mi alabanza y mi adoración me estorbe, porque la adoración no está cuadrada a un momento y a un lugar. De hecho, la Biblia dice que Dios recibe adoración las 24 horas del día. No hay horario, no hay momento, no hay circunstancia, no hay cómo cuadrar la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración va a emanar de alguien que se sabe amado, redimido, rescatado, victorioso. No sé si alguien hoy entre nosotros dice: yo soy ese. Yo no puedo callar mi alabanza y mi adoración, porque Él ha sido bueno conmigo. No me va a callar la opinión, no me va a callar la actitud, no me va a callar una cárcel. Pero también esto nos enseña algo muy poderoso, y es que ellos decidieron no callar. Ellos decidieron seguir adorando. Y entonces la Biblia dice que empezó un terremoto que sacudía los cimientos de la cárcel. Imagínatelo conmigo, Nico. Imagínatelo. Estamos cantando, la gente nos quiere callar, nos sentimos que esto fue injusto, pero de repente empieza un... A ver, si se lo está imaginando, muévase poquito ahí donde está. Ay, los que no se movieron no adoraron. 3 hermanas se despertaron, gloria a Dios. Dijeron: ¿qué está pasando, pastor? Nada, es el mensaje. Está temblando. Entonces empieza el terremoto, todo se empieza a sacudir, todo empieza.
¿Qué crees que hicieron Pablo y Silas? ¿Tú crees que se callaron con el terremoto? Yo creo que se emocionaron más. Yo creo que, imagínate los amarrados. Y yo creo que empezaron a gritar más fuerte: tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Porque aún la Biblia dice que no hay montaña que no se mueva si no es por ti, por tu mano, por tus vientos, por tu poder. Esto no es casualidad. Cuando alabas y adoras, no hay casualidades. No hay casualidades. Está temblando, no nos vamos a callar. Sigamos alabando, sigamos adorando, porque algo esto está provocando. Y ahora no solamente empieza el temblor, sino lo que la Biblia dice, que las puertas se empezaron a abrir y las cadenas empezaron a romperse. ¿Quién hace eso? Perdóneme, pero pudo haber temblado y las puertas seguir cerradas, pudo haber temblado y la gente seguir encadenada. Y ahí es donde ellos se dieron cuenta: esto no solo es un temblor, esto es la presencia de Dios. Esto es lo que provoca nuestra alabanza y adoración. Libertad, 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 libertad. Ahora tiene sentido, presos. Ahora tiene sentido lo que estamos haciendo. Miren cómo nuestra alabanza y adoración les abrieron puertas. Miren cómo nuestra alabanza y adoración les rompieron cadenas. Eso es poderoso de la alabanza y la adoración, que puede haber gente que te ve mientras alabas, pero cuando se les rompen las cadenas y se les abren las puertas, no dejes de alabar, no dejes de adorar. Porque el ambiente cambia cuando alabas y adoras. Porque Dios se manifiesta cuando alabas y adoras. Esto también nos enseña algo muy poderoso. Ellos no adoraron a Dios porque se apareció. Dios se apareció porque ellos le... Muchos hemos aprendido a alabar y adorar como niños caprichosos. Cuando te vea, cuando yo tenga un testimonio, entonces sí me van a ver. Como David. Voy a danzar. Pero esa es una manera caprichosa de vivir para Dios. Porque también está la manera de Pablo y Silas: no tengo que ver nada y no tiene que suceder nada. Tú sigues siendo Dios y yo te voy a alabar. Y a menudo sucede esto. No alabamos para que Dios se aparezca, sino más bien, si alabamos y adoramos, Él vendrá, porque es una promesa. Y la promesa es que Él habita en medio de la alabanza y en medio de la adoración de su pueblo. Alábalo. ¿Sientes una opresión terrible? Alábalo. ¿Sientes cadenas tan fuertes? Porque esto también nos hace entender algo. Hay quienes tienen cadenas físicas, pero aún así alaban y adoran y son libres. Hay gente en un hospital, pero tiene una libertad que gente que no está en el hospital no tiene. Hay gente en una cárcel que tiene una libertad que los que estamos afuera de la cárcel no tenemos. Las cadenas y los barrotes no solo son físicos. Hay quienes traen una cárcel en su interior que no han podido romper y vencer. Dolor en el alma, culpabilidad, un pasado que no hemos podido terminar de cerrar y poner por completo en las manos de Dios. Cosas que no podemos controlar. Hoy en día muchos persiguen una libertad financiera, pero a muchos la libertad financiera nos ha costado volvernos presos de algo. Presos de un sistema, presos de un trabajo, presos de una presión. Porque ahora, para mantener el estilo de vida que llevamos, necesitamos producir y producir y producir. Y tristemente ni cuenta nos dimos cuando ya no somos libres. Estamos en un ciclo que no podemos romper.
Muchos por querer ser independientes en alguna forma, por querer ser libres en alguna forma, hemos caído en cadenas. Ahora, ¿te estoy diciendo entonces que no es buena la libertad? No, Cristo vino para darnos libertad. Pero lo que te estoy diciendo que no es bueno es querer nosotros forzar cosas y hacerlos de nuestras propias fuerzas, sino que más bien tenemos que aprender a alabar y adorar y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que yo no puedo controlar, hay cosas que yo no puedo cambiar, pero solo puedo alabar y solo puedo adorar, y Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Quizás hoy no eres preso de una cárcel física, pero quizás algo te ha quitado la capacidad de alabar y adorar como alguna vez lo tuviste. Siempre lo he dicho, hermanos, pero no es normal estar en la alabanza y la adoración y no poder levantar las manos. No es normal. Algo está mal. A veces somos esclavos de algo. Algo no nos permite ser libres delante de Dios. No es normal estar en la presencia de Dios y mantenernos inmóviles. No es normal, porque Dios te dio libertad. Pero muchos hemos vuelto a ciclos de esclavitud que nos tienen encadenados y oprimidos. Y Pablo y Silas nos enseñan una lección muy poderosa, y es que puedo estar encadenado por la vida, pero ser libre en mi espíritu. Puedo estar atravesando condiciones físicas que no dependen de mí, pero aún así sigo estando libre en mi espíritu. Y las cosas que vivo y las cosas que enfrento no me van a detener y no me van a limitar. Me encanta una canción que fue una canción muy antigua que algunos han intentado renovar, pero dice: y si no puedo aplaudir, usaré voy a danzar. Y si no puedo danzar, pues o sea, le van buscando a lo que se puede hacer, pero llegan al final diciendo: y si no puedo hacer nada, puedo abrir mi boca y confesar que Él es bueno y que Él es Dios. Y a lo mejor va a haber condiciones en la vida que te van a quitar tu capacidad de levantar las manos. Ay, pastor, es que me mocharon una mano. Pero tienes pies. Danza sin tu mano. Ay, me mocharon las dos piernas, pero tienes boca. Porque a veces tenemos todo, pero somos esclavos. Una forma de vida muy, muy poderosa que Pablo nos está enseñando. Vamos a la última historia. ¿Todavía tiene expectativa? ¿Todavía tiene tiempo? El Salmo de los Peregrinos es un salmo escrito por los hijos de Coré, pero algunos historiadores dan referencia a que no solo los hijos de Coré lo escribieron, sino que también lo escribió David junto con ellos. Y este salmo literalmente narra el peregrinaje que hacía la gente en diferentes ubicaciones para llegar hasta Sión, donde estaba el templo de Dios. Sión no es más que el lugar, el nombre que se le puso a una montaña, a una, ¿cómo se dice cuando algo está de subida? Como una colina que David conquistó, y ahí estaba la casa de David, pero también ahí se construyó el templo de Dios. Y entonces, como usted ha leído seguramente en su Biblia, por ejemplo, de Ana y Elcana, ellos, dice la Biblia, que cada año iban a adorar a Dios al templo, ¿se acuerda? Y luego se acuerda que cuando dejan a Samuel ahí, cada año Ana le llevaba vestidura a su hijo Samuel. Porque la costumbre era para los que estaban lejos territorialmente de Sión, que ellos iban una vez al año a alabar y adorar a Dios. Una vez al año. De hecho, cuando usted lee Deuteronomio y Números, se encuentra constantemente: y al templo, al lugar que Dios haya escogido, vas a llevar todos tus diezmos, todas tus ofrendas, tus primicias. Y esta gente llevaba todo lo de un año. Algunos hoy dicen: ay, Señor, ¿por qué no es así hoy en día? Que yo venga una vez al año a la iglesia, te ofrezca todo, y ya los demás 51 fines de semana son míos.
Bueno, porque ahora Dios así lo ha establecido por la resurrección. Porque cada primer día de la semana estamos aquí para celebrar al que resucitó, para testificar que somos hijos de un Dios que ya no está en la tumba, sino que salió y venció a la muerte. Amén. Ahora, volviendo al tema de los peregrinos. Entonces, de acuerdo a la distancia que tú tenías de Sión, tú te tenías que programar según la ley cuándo tenías que ir al templo. La gente más lejana iba una vez al año. Pero sabemos también que este peregrinaje no era sencillo. No era así como que iban en la autopista y en toda la autopista había la Guardia Nacional y los estaban cuidando, y lonas que decían: vas a adorar, te regalamos un agua. Sería genial, ¿no? Que vengas a la iglesia y así nos escolte la policía, nos regalen aguas, Gatorades, paletas de hielo. A ver, ayúdeme pues, no nomás se me quede viendo con cara de qué poca creatividad. Ayúdeme. A ver, sáquese una mejor idea. Ya ven, no es tan fácil. Y muchos piensan que el peregrinaje de estos hombres era así, bonito, sencillo, fácil. Iban por caminos ya lisitos. Pero no, hermanos. Su peregrinaje era tan difícil que algunos no llegaban. Hola. Si te estás durmiendo, di amén. Alguien lo dijo, alguien lo dijo. No voy a decir quién, pero alguien lo dijo. Y entonces gente se moría, gente se quedaba sin agua, gente se quedaba sin alimento, los asaltaban, los golpeaban, les iba mal, y el peregrinaje se volvía cada vez, era algo complicado. Por eso el Salmo 84 versículo 5, que narra el peregrinaje, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque si las tienes en el viaje, en lo que tienes, en la gente, te vas a cansar y no vas a llegar. El hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando los caminos de Dios están en nuestro corazón, siempre Dios nos va a conducir a pastos verdes. Siempre Dios nos va a conducir a su presencia. Siempre Dios nos va a conducir a la alabanza. En cuyo corazón están tus caminos. Pero luego dice: atravesando el valle de lágrimas. Esta gente atravesaba valles de lágrimas. Hace ya algunos años leí una explicación de este peregrinaje, donde narraban cómo literalmente esta gente, en el camino, después de ser golpeados, después de ya no tener agua, después de quizás no tener comida, empezaban a dudar: ¿será que vamos a llegar? Todavía nos falta 3 días de camino y ya no hay agua y estamos en el desierto. ¿Será que vamos a llegar? Pero entonces ellos se hacían la pregunta unos a otros: ¿y a qué vamos a Sión? ¿A qué vamos? ¿Vamos por una foto? ¿El viajezote por una foto? No. ¿Vamos a que nos firmen un libro? No. ¿Y a qué vamos? ¿A qué vamos al templo? ¿A qué vamos al templo? Y entonces empezaban a decirse unos a otros: ¿y qué tal si no llegamos? Mejor vamos a empezar a hacerlo desde ahorita. ¿Por qué no empezamos a alabar y adorar a Dios aún antes de llegar al templo? Y entonces esta gente empezaba a alabar y adorar a Dios, golpeados, sin agua, sin comida, dudando si llegarían, pero empezaban a alabar y adorar a Dios. Y entonces la Biblia dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuego.
porque ese es el poder de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración, como vimos con Habacuc, como vimos con Pablo y Silas, cambia las circunstancias. Tiene el poder de cambiar los ambientes. Tiene el poder de provocar al único que puede hacer que la tierra tiemble, de provocar al único que puede hacer que cadenas se rompan, de provocar al único que puede hacer que puertas se abran, de provocar al único que puede cambiar las dudas por confianza, de provocar al único que puede cambiar el silencio de la duda por una certeza de saber: Dios es mi fuerza. Y entonces ahora esta gente, porque dígame humanamente, ¿quién tiene el poder de cambiar un valle de lágrimas por una fuente? Por lo menos yo reconozco que yo no puedo, y yo no sé hacer eso, pero sí sé que si alabo y adoro, cosas pueden cambiar. Sé que si alabo y adoro, mi valle de lágrimas se puede cambiar en una fuente. Lo que nos enseña una lección muy poderosa, y es que Dios puede usar lo que nos quería matar para darnos vida. Dios puede usar lo que nos quería matar para impulsarnos. Dios puede usar lo que nos quería matar para hacer crecer nuestra fe. Dios no está limitado a una iglesia, a una reunión, a un sistema. Él puede usar lo que nos quería matar. ¿Qué te quería matar como familia? ¿Qué te quería matar como hombre, mujer, matrimonio? ¿Qué quiere matar a tus hijos? Él puede usar lo que nos quería matar a nuestro favor. Cuando Dios es Dios, Él no tiene instrumentos selectos. Si Dios es Dios, hasta el diablo funciona para que sus propósitos se cumplan. Es que esta enfermedad me quiere matar. Dios la puede usar para su gloria. Esta necesidad me quiere matar. Dios la puede usar. Romanos 8:28: todas las cosas ayudan a bien a los que en Él esperan, y a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces esta gente descubrió: nosotros no podemos cambiar las cosas, pero Dios sí puede, y a lo que vamos es adorar. Pero quizás no llegamos, entonces vamos a adorar desde ahorita y vamos a reconocer que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo grande, que Él sigue siendo poderoso, y que Él está con nosotros y que Él es fiel. Vamos a alabarlo a pesar de la golpiza, vamos a alabarlo a pesar del hambre, vamos a alabarlo a pesar de la sed. Vamos a alabarlo, porque a eso íbamos. Empecemos desde ahorita. No te esperes a llegar al templo para alabar. Algunos necesitamos alabar desde el trabajo. Algunos necesitamos alabar desde la casa. Algunos necesitamos alabar desde que nos estamos echando un baño. Algunos necesitamos alabar desde que nos estamos lavando los dientes. Algunos necesitamos alabar desde que estamos desayunando. ¿Qué tal que no llegas? No te estoy diciendo que te vas a morir, pero a lo mejor no llegas. 3 hermanas se persinaron. Ni Dios lo quiera, pastor. Es que el martes vamos a adorar. ¿Y qué tal que no llegas? ¿Por qué no empiezas a alabar desde? Es que el fin de semana vamos a alabar. ¿Y qué tal que no llegas? ¿Por qué no empiezas a alabar? Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Y cuando la lluvia llena los estanques. La realidad de Dios no es una llovizna. La realidad de Dios no es algo que te medio refresca. El cine 4DX que te echa la chispita en la cara. Así, ¿no? Se está abriendo el mar en dos y te echan la chispita. ¡Ay! Me ahogo. Dios no es una tecnología que te echa chispitas. Hermanos, cuando el cielo se propone en tocar la tierra, la lluvia llena los estanques. La evidencia de Dios se vuelve tan real y tan poderosa que termina por opacar todas las dudas y hacer que un hombre que tenía dudas ahora diga: Dios
es mi fortaleza, porque la lluvia ha llenado los estanques. La lluvia, la respuesta del cielo es tan poderosa que provoca que un Pablo y Silas puedan decir: vale la pena alabar y adorar, aun cuando nos fue mal, nos golpearon, cuando las cosas no salieron como queríamos, porque mira lo que hizo el cielo. Esto no lo pudo haber hecho un hombre, esto lo hizo Dios. Vale la pena voltear los ojos al cielo cuando en esta tierra se ha acabado el camino, cuando en esta tierra las cosas ya no tienen sentido. Vale la pena voltear al cielo, porque sigue habiendo algo que el cielo puede hacer por nosotros. Y cuando lo haga, será obvio, será público, será evidente, será poderoso, será tangible cuando Él lo haga. Yo no quiero dejar de alabar y adorar. Cuando Él lo haga, será tan obvio. Cuando Él lo haga, no tendremos que decir: miren lo que Dios hizo. Todos lo sabrán. Es como Ana cantó en Primera de Samuel: hasta la que no daba luz ahora tiene 7. Eso es como un embarazo. Llega al punto donde es tan obvio, tan evidente y tan público que nadie lo puede negar. Lo que Dios hace, así es. Llega al punto que es tan notorio, tan evidente. Se nota que la lluvia que viene del cielo tocó mi realidad seca en la tierra. Solo Él lo pudo haber hecho. Pero ahora continúan diciendo: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esta gente estaba dudando si llegaba. Esta gente no sabía si iba a llegar. Pero ahora dice la Biblia: algo les pasó, que ahora ya no están dudando si van a llegar, sino que ahora dice: irán de poder. Su actitud cambia. Cuando alabas y adoras, no solo cambia tu declaración de a ver si llegamos, sino que ahora alabamos y adoramos y vimos a Dios y nos dimos cuenta que Él sigue en su trono, que Él es poderoso, que Él nos ama, que Él está con nosotros, que Él sigue siendo bueno. Y entonces ahora no solo estamos seguros de que vamos a llegar, sino que ahora estamos seguros que todo va a cambiar. Vamos de aquí en adelante de poder en poder. Y no solo nos va a dar agua, nos va a dar comida. Y no solo comida, nos va a proteger y nos va a abrir camino y nos va a dar gracia y nos va a dar favor. Vamos de poder en poder y estamos seguros de algo. Ya no es saber si llegamos, vamos a ver a Dios en Sión. Vamos a ver a Dios. Yo voy a ver a Dios. No sé si hoy alguien puede decir: yo voy a ver a Dios. Ya no es saber si llego, ahora es: yo voy a llegar y voy a ver a Dios en Sión. Ponte de pie. Lo que estamos leyendo es demasiado profético, porque si has leído acerca del regreso de Cristo, sabes que la Biblia dice que un día todas las naciones vamos a ir a Sión a alabar y a adorar. Un día todos iremos allá, pero algunos nos estamos esperando a llegar para adorar. Algunos queremos adorar cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, hermano, mira, por el pescadito de Ixoye que me tatué, por el pescadito de Ixoye que traigo en el carro, cuando Cristo vuelva. Pero hoy el Señor nos está diciendo algo tan poderoso: no te esperes a que Cristo vuelva para adorar, porque ciertamente el día que lo tengas enfrente, la reacción humana de todos va a ser postrarnos y adorar, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
pero no te esperes a verlo. Empieza a alabar y empieza a adorar cuando te asaltaron, cuando no sabes qué vas a tomar mañana, cuando no sabes qué vas a comer, cuando no sabes si vas a llegar. Empieza a alabar y empieza a adorar, porque eso es lo que te va a llenar de la seguridad y la certeza. Voy a llegar, y no solamente voy a llegar a lo que sigue de la vida, no solo voy a llegar a lo que sigue del matrimonio, no solo voy a llegar a lo que sigue de mis hijos, no solo voy a llegar a lo que sigue de mi negocio, de mi trabajo, de mi vida, de mi fe. Voy a llegar aún a lo que viene, y es la vida eterna. Y no vamos a llegar con una fe derrotada y vencida, sino al contrario, llegaremos como los que adoraron en la cárcel y sacudieron una realidad imposible, diabólica. Llegaremos a la cárcel, al cielo, llegaremos delante del Padre como los que tuvieron dudas, pero no fueron vencidos por sus dudas, sino al contrario, esperaron en Dios y Dios se volvió su fuerza. Llegaremos a Sión, pero no llegaremos arrastrándonos. Ay, lo logramos. No, llegaremos porque caminamos de poder en poder, creyendo. Veríamos a Dios. Levanta tus manos. Y ante este mensaje, lo único que podemos hacer es alabar, es adorar. Puede ayudar a alabar y adorar. La Biblia dice que alabanza y adoración es fruto de labios que confiesa su nombre. Y hay 5 cosas que la esencia de Dios nos enseña, que son inmutables. Yo sé, algunos quizás se saben los nombres de Dios, y qué bendición. Algunos quizás pueden decir mucho más que estas 5 cosas. Pero algo que nos debe ayudar a mantenernos en una esencia de la adoración, en este fruto de labios, es número 1, 5 cosas. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fiel y Dios está conmigo. 5 cosas. Repítalas conmigo. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fiel y Dios está. 5 cosas. Y estas 5 cosas son una esencia base de la realidad de Dios. Y cuando alabamos y adoramos, no se trata de decir cosas articuladas. Muchas veces yo me he frustrado porque no canto bien, y en verdad uno dice: yo quisiera cantar bonito. Pero alabanza y adoración no se trata de cantar bonito y decir cosas bonitas. Alabanza y adoración se trata de confesar con tu boca su nombre. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel y tú estás conmigo. Y quizás ahí puedes empezar a decir: gracias, te amo, tienes mi corazón, tienes mi amor, y yo quiero vivir todos los días de mi vida para confesar esta verdad de ti. Te amo, te adoro. Eso es alabar y adorar. ¿Por qué no lo hacemos así? Levanta tus manos y empieza a publicar con tu boca, a confesar quién es Él. Tú eres bueno, tú eres grande,
Tú eres poderoso. Tú eres fiel. Tú estás conmigo. Y todos los días de mi vida yo quiero reconocerlo. Y yo quiero publicarlo. Y yo quiero alabarte. Y yo quiero adorarte. Y yo quiero honrarte. Oh, aunque haya preguntas sin respuesta, tú eres mi fortaleza. Aunque haya preguntas sin respuesta y aún quizás dolor en mi alma, oh, reconozco, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque haya esterilidad, aunque no haya ovejas en la manada, aunque con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Con todo yo me alegraré, yo me gozaré, yo confesaré. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres mi papá, tú estás conmigo. Mi alegría no depende de lo que vivo, de lo que enfrento, de lo que veo. Mi alegría está en ti. Porque tú fuiste, tú eres y tú serás. Mi alegría está en ti. Porque tú me amaste y me escogiste antes de la fundación del mundo. Mi alegría está en ti. Oh, mi confianza está en ti. Te alabo, te adoro. Hoy en la prisión te alabo y te adoro. Hoy en medio de lo que no veo, de lo injusto, de lo que no siento, hoy en medio de lo que no entiendo, te alabo y te adoro. Hoy levanto una alabanza y una adoración. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande. Hoy, aunque no sé si llegaré, hoy recuerdo que a lo que iba era adorar. Lo voy a empezar a hacer desde ahorita. Te quiero alabar, te quiero adorar, te quiero reconocer. Precioso,